Buenas noches, Carlos, y bienvenido a Nativa a Fondo. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nélida. Un gusto inmenso estar con ustedes esta noche para conversar sobre lo que ha pasado en la semana, sobre las actividades también que hemos tenido en la universidad, para pensar un poco en la democracia, lo que quieran ustedes. Bueno, esta semana, digamos, una de las cosas que se han visto es la lucha dentro de las instituciones para que no pierdan su sentido. Dentro del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo hizo un informe en minoría. La Corte Suprema se ha negado a cumplir una ley que venía del Congreso que buscaba salvar las penas por prescripción. Y también hemos visto cómo, dentro del Congreso también hay excepciones que no quieren que esta institución pierda su legitimidad. ¿Cómo hacer para que en vez de hablar de islas de virtud, podamos pensar en que una institución sana hace una democracia sana, Carlos? Mira, es una pregunta compleja, es una pregunta compleja porque necesitaría mucho más tiempo de reflexión y de análisis, porque incluye una serie de elementos que en este momento coinciden, elementos que son de carácter histórico, sociales, como elementos también de carácter presente. Yo una de las cosas que he pensado durante todos estos días, mientras que leía y le prestaba atención a los distintos medios de comunicación sobre las idas y venidas, sobre los problemas, los argumentos, es que nuevamente estamos viviendo unos días en donde se confirma lo lamentable y el daño que le hace al país, a las instituciones, la manera tan burda en que ha penetrado distintos niveles de corrupción, el cinismo, la mentira y creo que también la manipulación a veces de la verdad, y la manipulación también de distintas interpretaciones de la misma ley o leyes, como hemos visto nosotros. La pregunta acerca de cómo se hace, yo creo que lo primero que habría que hacer es señalar las cosas como son. Donde hay corrupción, donde hay delincuencia, donde hay mentiras, creo que no nos deberíamos cansar de señalar de que ahí se están infringiendo este tipo de faltas elementales contra una convivencia pacífica que aspire a tener un futuro mejor. Y lo segundo es que creo que tenemos que asumir que el espacio público, la discusión pública sobre temas de interés nacional tienen una dimensión pedagógica que es la dimensión que finalmente les da a la gente joven las posibilidades de pensar en que un futuro mejor en el Perú es posible. Hoy día, en lo inmediato, un tema que está absolutamente fuera del radar de políticos, de comentaristas, es cuánto impacta todas estas discusiones que tenemos desde hace 6, 7 años en los jóvenes que van a ser quienes son los encargados de corregir las cosas, y cuánto impacta en ellos en su propia esperanza de que el país es un país viable. Creo que esos son temas que simplemente han sido desplazados y han sido reemplazados por una visión y una mirada muy cortoplacista y muy desde el lugar en que cada uno ocupa, y absolutamente alejada de lo que es el interés que nos debería llevar a todos los peruanos a pensar en los demás, a valorar nuestras diferencias de identidad, de creencias, y recuperar el sueño, un sueño colectivo que creo que nos hace tanta falta a todos los peruanos, independientemente del lugar, de dónde están, de sus profesiones, a todos como comunidad. Doctor Garatea, muy buenas noches. A ver, hola, ¿cómo poder entender ese mecanismo? Si bien es cierto, nos está usted explicando de cuál tendría que ser el camino a seguir. Ok, pero con todo lo que ha pasado y lo que viene sucediendo en nuestro país en materia política, la población gira un poco hacia las universidades, centros de formación profesional, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando se pregunta, ¿esto se enseña en las universidades? ¿Por qué se refleja este tipo de actitudes en el plano político? Entonces, ahí habría que un tanto diferenciar, ¿no?, el proceso de formación, donde va con el tema de la ética, frente al actuar de quienes hoy ocupan cargos públicos. Mira, en realidad
Y tu pregunta es una pregunta interesante que me permite empezar por lo siguiente. Creo que un tema o una pregunta que deberíamos abocarnos a resolver y a reflexionar es ¿para qué necesitamos a las universidades en el Perú? ¿Qué cosa es lo que buscamos con tener universidades? Y para llegar a una respuesta que creo que es una respuesta bastante elemental, que es que las universidades son espacios de conocimiento, de formación de profesionales y de investigadores que luego se tienen que hacer cargo de los grandes problemas del país o del desarrollo del conocimiento, si se dedican a la investigación. Y no pensar que las universidades son simplemente un negocio. Una universidades como que desvirtúan, además instituciones que desvirtúan el nombre de universidad y se terminan convirtiendo simplemente en disfraces de estafas abiertas y claras en distintos lugares del país. Una universidad, un centro de formación universitario debería estar comprometida siempre con la calidad, siempre con la persona, siempre con los jóvenes y con las familias, y deberían además tener la regulación para evitar que bajo esos parámetros se consuman estafas y una formación lamentable, a veces ni siquiera es formación. Yo creo que esa es una dimensión que es fundamental, y creo que en los últimos 2 años, a raíz de toda la discusión que hubo en torno a la SUNEDU, todo lo que fue un sistema universitario que costó tanto trabajo instaurar ha ido lentamente perdiendo legitimidad, ¿no? Hoy día, como saben ustedes, en el Congreso, según me contaban hace poco, hay alrededor de 46 proyectos para crear nuevas universidades en el Perú. Y la mayoría de ellas, además, vienen, promovidas bajo el concepto de necesidad nacional. O sea, ¿cuántas universidades necesitamos en el Perú? ¿Cómo hacer para formar a unos buenos estudiantes? En Lima, pero sobre todo fuera de Lima. Porque hay una dimensión que se ve muy poco, es que la mala educación también discrimina a la gente. Le juegan con sus expectativas, promueve frustraciones, de las que finalmente no se hacen cargo ni los promotores de estas universidades, ni tampoco quienes se animan por intereses muchas veces subalternos, por intereses cortoplacistas, a seguir creando universidades en distintas partes del país. Entonces, doctor, ¿cuál sería entonces la perspectiva en las universidades que ya tiene el país? ¿Es hacer un diagnóstico, un autoanálisis para dar a conocer en qué están fallando, qué es lo que tendrían que reestructurar, más allá de crear nuevas universidades? Porque habría que también ver la población en cada una de las regiones donde se pretende crear nuevas universidades. ¿Y cuál es el campo laboral? Yo creo que las universidades serias y las que están comprometidas con una formación integral de la persona, con la ética, con el desarrollo del conocimiento, tenemos que admitir y asumir que una dimensión central es formar a los jóvenes para vivir en democracia. Y eso genera una manera de actuar. Eso genera una manera de acercarse a los chicos. Eso genera y obliga a que la formación en el aula no solamente sea una formación que se mida por una transmisión de conocimiento, sino por una formación integral, que se reconozca que estamos trabajando con personas que luego van a ser ciudadanos. Y a partir de ello se tienen que diseñar estrategias pedagógicas, se tienen que crear espacios de intercambio, se les tiene que dar a los estudiantes nuestros también la oportunidad de reconocerse que viven en un país diverso, multicultural, plurilingüístico. En fin, hay todo un contenido detrás de formación para la democracia. Y me permito aquí comentarles algo. Nosotros estos días, desde el miércoles hasta el día de hoy, hemos tenido la segunda edición de un seminario permanente para formar para la democracia aquí en la universidad. Un seminario, además, que por primera vez ha reunido a 3 rectores y 3 universidades pontificias de América Latina. Y nos hemos reunido por segunda vez los rectores de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y nosotros. Y nos hemos reunido rectores,
grupo de especialistas en el trabajo de memoria, violencia, formación para pensar sobre estos temas, pero también nos hemos reunido entre los estudiantes de las 3 universidades y hemos generado un espacio para que las universidades de los 3 países y los estudiantes de los 3 países conversemos sobre problemas que son comunes y que muchas veces trascienden lo que es la realidad simplemente local, pequeña, y que nos pone frente a desafíos mucho más integrales en las concepciones de la formación universitaria y en la concepción de cuál es el mundo que queremos dejar nosotros a nuestros hijos. Una de las cosas que, vivimos en el año 2000 cuando salió el Vladivideo y la esperanza que representó el presidente Valentín Paniagua de transición, era esta promesa, renovar una promesa donde el diálogo entre iguales, donde se vuelva a ver los conceptos, sepan lo que son, ¿no es cierto? No se pierdan, el significado de conceptos como verdad, mentira, ¿no? Y lo que hay que hacer y no para mejorar y para que este país recibiera su bicentenario, en una suerte de democracia. Y esa promesa, se quebró en el camino. ¿Qué falló, Carlos, para que esa promesa nos llevara hasta el día de hoy que volvemos a descreer de este sistema llamado democracia? Mira, en realidad tú lo has puesto bastante bien. Yo creo que muchos de nosotros, eso ha pasado hace 23 años, ¿no? Muchos de nosotros hace 23 años pensamos que todo ese esfuerzo que se estaba haciendo contra las dictaduras, contra situaciones claras de violación de derechos humanos, contra corrupción, etcétera, finalmente habíamos logrado nosotros sacarlas del país. Y luego nos hemos dado, conforme ha ido avanzando el tiempo, que estaban ahí latentes, que había una raíz que en el país, porque además a veces parece que muchos de estos problemas fueran problemas importados y nos olvidamos que son producto nacional, lamentablemente. Nos olvidamos además que para enfrentarlos no solamente es cuestión de endurecer las leyes, de declarar estados de emergencia por un lado o por otro, sino de que las clases, los grupos que tienen las responsabilidades políticas, y no solamente me estoy refiriendo a quienes están en el Congreso, sino también ministros, empresarios, rectores de universidades, todos los que tenemos algún nivel de participación en lo que es la formación ciudadana, tenemos que darnos cuenta que por delante hay que poner los bienes superiores antes que los bienes de satisfacción inmediata. Creo que una de las cosas que más falló fue otra vez la falta de una visión y de un compromiso honesto y desinteresado por el futuro. Yo a veces en la universidad y en algunas reuniones insisto mucho en que, por ejemplo, la educación como la salud, mientras que no tengamos realmente un compromiso con la educación de calidad o con una salud pública de calidad para todos, sin discriminación, mientras que estas dos grandes dimensiones del desarrollo no estén completamente aseguradas en nuestro país, va a ser siempre muy difícil que podamos acercarnos un poquito a aquello que aspiramos construir y a aquello que aspiramos tener en nuestro querido Perú, con todas las diversidades y con toda la variedad de lenguas y culturas y sueños que tenemos, ¿no? Creo que eso nos falló. Nos olvidamos de dónde veníamos. Hubo una lamentable ataque frontal e interesado hacia lo que es el valor de la memoria. Se pretendió ocultar todo lo que hemos sido en los últimos años, y de pronto el desarrollo económico, solamente el énfasis del desarrollo económico nos hizo ver que nos habíamos olvidado que el desarrollo económico, si no va aparejado de un desarrollo social, entonces difícilmente vamos a poder avanzar e integrarnos como país y como nación. Ahora, pareciera que con todo lo que usted acaba de señalar, la ciudadanía perdió el rumbo. Los profesionales como que perdieron el rumbo y estamos en un laberinto. ¿Cuál tendría que ser el rol, partiendo desde la sociedad, de las familias y también, por supuesto, desde las universidades? Porque tenemos todavía mucho por recorrer
pero no es tarde para volver a reinventarnos y encaminarnos una vez más. ¿Cuáles tendrían que ser las directrices? Partiendo de los dos puntos que usted acaba de señalar, el tema de educación y el tema de salud, que son vitales para la sociedad. Mira, yo te voy a señalar incluso una cosa mucho más inmediata y mucho más fácil de hacer. Es que tenemos que reconocer a las personas que hacen bien las cosas. Porque si bien mientras se haya dado todo este descalabro general del país, en el que además estuvo el COVID, ¿no? Digamos, los 6 presidentes de la República que hemos tenido en los últimos años, la cantidad de ministros, la inestabilidad, a pesar de todas esas cosas, a pesar de todo esa pérdida de rumbo, de esperanza, de un futuro oscuro que a veces motiva a que miles de chicos decidan terminar el colegio y subirse a un avión inmediatamente para ir a estudiar fuera, a pesar de todo eso, hay gente que en el país hace bien las cosas. Gente honesta, gente decente, que se levanta todos los días a trabajar muy duro. Hay instituciones estupendas, hay universidades públicas que son universidades de primer nivel, hay investigadores, hay gente buena. Tenemos el material humano para hacerlo. Sin embargo, por razones que nuestros amigos sociólogos y politólogos sabrán explicar mejor de lo que puedo hacer yo, creo que la clase política es la que finalmente se ha visto perforada por la corrupción, o finalmente también hemos recibido nosotros a personas que han pretendido ser nuestros representantes y a los cuales no conocíamos los prontuarios que muchos de ellos tuvieron y que han sido además públicamente, y gracias al trabajo serio de investigación de la prensa, han sido puestos en evidencia. Creo que esa dimensión de recuperar la capacidad de indignarnos, la capacidad de hablar con la verdad, de dirigirnos a los chicos, de hablar entre nosotros como son las cosas, de no temerles a las universidades. Porque también hay que decirlo, hay universidades magníficas a las cuales no se escucha, a las cuales se les tiene miedo, a las cuales se les etiqueta, a las cuales simplemente se les arrincona. Y lo mismo pasa con grupos sociales, pasa con empresarios, pasan con funcionarios públicos, que simplemente no se les brinde el espacio para ser oídos y ser considerados en el diseño de un futuro común. Eso es lo que te puedo decir. ¿Cuál es su balance de la operación Valquiria, que estalló como una bomba de relojería en la Fiscalía? ¿Y qué dice de nosotros los peruanos lo que acabamos de ver en el comienzo de la semana? Mira, yo creo que es un balance positivo, ¿no? Porque se ve que hay gente valiente, hay funcionarios públicos valientes, hay fiscales valientes, hay policías valientes, y que no temen señalar los espacios en los que hay corrupción y en los que hay delito, independientemente del nivel de poder o la posición que se pueda tener en el Estado en su conjunto. ¿Y qué cosa nos dice a nosotros la actitud de quienes han destapado esas cosas? Precisamente que tenemos peruanos que sí están comprometidos con la búsqueda de la verdad, a pesar de todas las cosas que se pueden decir de ellos. Y eso me parece que es importante. Pero al mismo tiempo, esta operación lo que nos abre, y en la situación en la que nos pone a todos los demás, es en una expectativa de ver que efectivamente se cumpla la ley, que las leyes están ahí y que tienen que ser cumplidas. Ayer he escuchado durante todo el día ya las distintas interpretaciones además que hay en relación con si Fujimori debe salir o si Fujimori no debe salir. También he oído a algunos abogados que decían que no importa lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en realidad, parece que no hubiéramos aprendido nada de lo que ha ocurrido en el Perú, y parece que no nos diéramos cuenta de la urgencia de recuperar la fe y los principios de legalidad y la confianza en las instituciones, que son los únicos que nos van a permitir avanzar en el país. Y bueno, lo que sí queda pendiente es que desde las universidades, desde el interior del país, también se tenga la misma lectura con las autoridades rectoras. Entonces, con todo ello, creo que queda mucha tarea pendiente
para la sociedad con todo lo que ya estamos viendo y esta pizca de esperanza que hemos visto esta semana? Mira, y no solamente ellos, sino que el año pasado, este año, cuando fue toda estas manifestaciones, etcétera, al margen de que si hubo razón, al margen de todos los problemas que se pueden haber generado alrededor de ellos, de los muertos, cuyas causas y cuyos responsables todavía no se sabe quiénes fueron, al margen de todo, creo que fue muy sintomático que nos volviéramos a encontrar con que vivimos en un país en donde siguen las desigualdades, persisten la discriminación, persisten las diferencias y en donde todavía tenemos un gran trecho que recorrer para que desde Lima nos acerquemos a nuestros compatriotas y seamos capaces, por ejemplo, en una universidad como la nuestra, de salir al país y llevar el país a nuestras aulas. Pero hacerlo con sencillez, hacerlo con humildad y sobre todo con el corazón abierto, es decir, con disposición a que tenemos todavía mucho que aprender de nuestro país, de nuestra historia y de nuestra memoria. Una de las cosas que debería también ligarse y que podría haber sido un buen paso para conocer, enseñarle a los niños y a nuestros jóvenes qué es la corrupción, podrían ser los Vladivideos. Esta es una buena oportunidad con Operación Valquiria, pero ¿cómo hacer para trasladar a la gente el concepto de que la corrupción trae pobreza, la corrupción mata gente? ¿Cómo hacer que sea parte de nuestra vida cotidiana y se pueda, desde que uno sale a la calle, no cometer ninguna falta? O sea, ¿cómo trasladar una cotidianidad en la cual uno cree que con una cosita chiquita que rompes la norma, nadie se va a dar cuenta y eso va a ser increyendo, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar, Carlos? Mira, Paola, se pueden ensayar 1000 explicaciones, pero yo creo que hay algo que es muy elemental, que es el ejemplo de la conducta en el día a día. Es decir, cuando hablamos de democracia y no practicamos un mínimo de principios democráticos en el interior de las instituciones, de respeto, de admitir que lamentablemente en el país nos hemos llenado de fórmulas de tratamiento que son absolutamente deplorables de unos con otros. Mientras que eso no lo veamos, es muy sencillo, que aprender a respetarnos, ¿ya? Pero también para las instituciones universitarias y educativas, un gran desafío, pensando en este tema de los Vladivideos que has mencionado tú, o lo que fue los actos demenciales y terroristas de Sendero, etcétera, es cómo les mantenemos viva la memoria en muchachos que no lo han vivido. O sea, entre nosotros apenas hablas de Acumarca, Cayara, Los Cabitos, etcétera, inmediatamente hay como una especie de resorte interno que te dice, que te da una pauta. Y claro, nosotros. Pero, y los chicos que no lo han vivido, y los jóvenes que finalmente son los que van a ayudarnos a encaminar el país hacia el futuro, ¿cómo les transmitimos eso? ¿Cómo les hacemos ver que todo el despelote que vivimos hoy día en el Perú, en términos políticos, sociales, etcétera, también está conectado con ello y con todas las cosas que le precedieron? ¿Cómo hacemos para que nuestros muchachos valoren lo que somos como país diverso y plural? Esas son cosas para las que no basta, evidentemente, decirlo, repetirlo y ponerlo siempre por delante, sino que hay que demostrar que es válido en su ejecución. Yo a mis amigos de abogados, a los profesores de Derecho Constitucional, a veces un poco en serio, un poco en broma, les digo, ¿cómo explicarle hoy día a un chico la importancia que tiene la Constitución, el respeto a las instituciones, cuando prendemos la televisión o leemos un periódico o escuchamos un programa y vemos que en el día a día lo que se hace es, se contradice todo lo que está ocurriendo y todo lo que se dice en un aula de clases? Esa divergencia es una divergencia con la que tenemos nosotros que vivir y ver cómo hacemos que se convierta la divergencia en una unidad. Si no lo asumimos como en el día a día,
vamos a seguir por el mismo camino al despeñadero, por ponerlo de una manera sencilla. El rector de la Pontificia Universidad Católica, Carlos Garatea, estuvo en Activa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y seguiremos invitándote en los Cuando próximos quieras. meses. A tus órdenes, buenas noches y bonito fin de semana, no obstante todo. Gracias por todo.